Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero contarte un poco sobre un tema que aparece constantemente en las sesiones de mentoría, que es el impedimento, el juicio, el bloqueo sobre lo que hago, el temor a equivocarme y el temor a mostrarme. Están los tres muy relacionados con algo que ya te voy a contar un poquito más y que hoy es un gran impedimento para poder avanzar, para poder hacer, para poder aprender, para poder concretar nuestros deseos, proyectos, búsquedas y voluntades. Así que con esto arrancamos el capítulo de hoy. Estamos en muchísimos desafíos muy importantes para poder hacernos cargo de que tenemos ese miedo, esa resistencia, esa mirada juzgadora que nos trae un montón de respuestas que nos van bloqueando, que nos van dejando pequeños, chiquititos, no en confianza de nuestras capacidades, no en confianza de nuestros valores. Y esto me parece interesante desafiar, interesante entender por qué nos limitan y qué podemos hacer con eso. Hay una frase que aparece mucho en las conversaciones y que yo la uso mucho en consultas, que es: el mayor error que podemos cometer es tener continuamente miedo a cometer un error. Otra frase que se usa mucho en proyectos es: el que hace se equivoca. Y a esto le quiero agregar algo que es la mejora continua. El que hace se equivoca, pero con mejora continua avanza, evoluciona, aprende, hace cada vez mejor su manera de estar presente en los proyectos, en las maneras de hacer, en su propio crecimiento. Esta frase de el mayor error que puedes cometer es una frase de Elbert Hubbard, que expresa uno de los mayores obstáculos con los que solemos encontrarnos las personas por este miedo a equivocarnos. Pero, ¿hay algo más normal que cometer errores? Los vivimos cometiendo en muchas ocasiones. Nos equivocamos, nos caímos cuando aprendimos a caminar, nos hicimos errores en la facultad, en el colegio, cuando andábamos en bici, aprendimos a andar en bici, nos caímos 1000 veces. ¿Por qué pensamos en cierta idea exenta de todo error es posible? En muchas ocasiones, esta creencia, este pensamiento, termina siendo un límite que condiciona nuestra vida y nuestros proyectos. Vamos a intentar pensar un poco más profundo con esto. ¿Qué significa equivocarse? ¿Qué significa fracasar, entre comillas? Para algunas personas, equivocarse o fracasar supone algo irreparable, imperdonable. Es el resultado de algo que no se puede permitir. Desde esta perspectiva, la presión por evitar ese error nos puede llevar a no poder hacer nada, a ni intentarlo. Las emociones que se generan para esta visión tan determinante del concepto del error limita nuestra capacidad de afrontar las metas que nos proponemos. E implica que nosotros tenemos esta creencia de que no puedo asumir futuros proyectos por miedo a la posibilidad del error. El miedo al error es una gran parte de un ser condicionado por al menos 3 factores. La primera condición es la interpretación que realizamos sobre la situación. La segunda condición es el pensamiento anticipatorio, la anticipación que nos hacemos de los posibles sucesos o posibles consecuencias. Y la tercera condición es la valoración que hacemos de nosotros o nosotros mismos a partir del resultado que obtenemos.
Esto quiere decir que si yo interpreto, ¿no?, esta situación, yo no voy a poder o me va a salir mal, me anticipo a las consecuencias. Entonces todos van a pensar que soy poco profesional y yo valoro, ¿no?, esta situación diciendo, entonces la verdad que yo soy una impostora. En un par de capítulos anteriores les di una panzada para hablar del síndrome del impostor. Entonces entendemos que este miedo al error está en esta relación de cómo interpretamos, de cómo buscamos la anticipación y cómo valoramos. Ahora, podemos evitar exponernos a determinadas situaciones porque realizamos una valoración de la situación irreal, exagerada y desajustada. La ansiedad que se genera como mecanismo que nos permite ponernos en un estado de alerta ante un peligro que podría ser normal y sano, en estos casos se exacerba y este mecanismo hace que falle y se convierte en una respuesta desadaptativa al activarse sin que haya un motivo, entre comillas, real para hacerlo, un motivo adecuado para tener esa reacción. De igual modo, podemos realizar una interpretación inadecuada de una situación que nos podría llevar a evitarla por considerar que el riesgo es excesivo y que no estamos con los recursos necesarios para afrontarlo. En ocasiones amplificamos las consecuencias de cometer estos errores al enfrentarnos a esta situación, anticipándonos a los resultados y haciendo previsiones con una visión catastrófica y negativa. Entonces, vamos a ese pensamiento instalado en lo cultural de piensa mal y acertarás. También pensamos que tener éxito o fracasar nos define como personas, confundiendo tener algún error, un fracaso, a ser una persona fracasada, equivocada. Y como caemos en la simplificación reduccionista, nos limitamos a todo lo complejo y los miles de matices que se pueden estar dando en la situación. En definitiva, tras el miedo al error hay una visión catastrófica y negativa que se presenta de manera recurrente y automática, promoviendo que nuestra lectura de las situaciones nos vaticine un futuro permanente de errores constantes. Esto nos hace percibirnos como incapaces de afrontar nuestros objetivos o los retos que vamos a estar teniendo, imponiéndonos barreras que nos limitan para perseguir nuestras metas. Como entendemos todo esto, podemos determinar que esta forma es una muy mala estrategia. No nos está ni cuidando de equivocarnos, no nos está permitiendo un aprendizaje, no nos está incluso conectando con todo lo positivo que se puede estar dando. Cometer errores o fracasar, yo los utilicé como una metáfora parecida, pero no es lo mismo. La diferencia entre errar, el concepto de fracaso, va a depender de cómo lo miremos, ¿no? Y desde qué autores consultemos, un significado muy diferente. Pero sí considero que es importante comprender que no es la definición de uno u otro término, sino nuestra representación sobre esto en relación a nuestros pensamientos, nuestra conducta y nuestras emociones. Entender que todos cometemos errores, que es algo normal y que va a pasar muchas veces y que por más que lo repensemos 1000 veces es una bolilla del bolillero, ¿sí? Y que no vamos a dejar que eso pase. Porque en pocas ocasiones tenemos todos los datos sobre todos los factores y todos los elementos que intervienen en una situación.
de tal modo que lo único que podemos hacer al afrontarlo es tener una decisión a partir de la información de la que disponemos, de nuestra realidad. De tal modo que las decisiones que nos informan con nuestros juicios que hemos cometido un error, las habremos ampliado al entender nuevos datos y estaremos ahí en el error en disposición de comprender diferentemente y desde ahí evitar ese error en futuras situaciones. Por eso este ejercicio de ensayo y error es un proceso muy normal en el aprendizaje. Lo decisivo es considerar que cometer un error no es un fracaso. Estos conceptos de que lo hago una vez y hago el reel una vez y me hago viral, de que si yo ya hice todos los cursos ya lo podría hacer bien, si me equivoco hay un error gravísimo, son todas falacias. Falacias que están dentro de nuestra cultura y falacias que nos traen de alguna manera algo de ponernos en situaciones vulnerables que no son positivas para nosotros, pero son positivas para necesitar algo más. El concepto de fracaso es, desde mi punto de vista, es algo como muy definitivo, donde no hay vuelta atrás, ¿no? Supone haber perdido la esperanza de ser capaz de afrontar una meta lejana e imposible. Para mí, el fracaso es gigantesco cuando ni siquiera lo intenté, ¿no? Porque nunca voy a poder lo que no intento. Una experiencia, aunque no resulte como esperamos, no puede ser nunca un fracaso. Siempre nos enseña algo, nos trae nueva información, me permite a mí, a través de la mejora continua, hacerlo mejor la próxima. Pero esto es comprenderlo desde una cuestión de mentalidad. Pero hay mecanismos que trabajan en nosotros, que es importante comprender que se activan frente a evitar el error. Muchas de nuestras conductas y emociones desadaptativas se encuentran en los denominados errores o distorsiones cognitivas, porque tras el miedo a equivocarse podemos identificar las más significativas. Uno es los adivinos del futuro, ¿no? Hacemos continuamente predicciones, pero negativas sobre el futuro, muchas veces como una respuesta a una baja tolerancia a la incertidumbre. ¿Para qué voy a intentar realizar esta tarea si los nervios no me van a dejar hablar? Bueno, si yo no lo practico, nunca voy a poder hacerlo. Ahora, si yo lo practico y me expongo unas veces, lo voy a lograr. ¿Sí? En mundos como los nuestros, donde la incertidumbre es tan alta, hay que generar estrategias. Y esto lo voy a explicar en un podcast más adelante sobre particularmente el mundo VUCA. Otro pensamiento distorsión es el pensamiento polar, o blanco o negro. Ver las cosas en términos dicotómicos, verdadero o falso, feliz o infeliz, malo o bien. En algún momento voy a hablar y voy a trabar y va a ser un desastre la presentación, van a pensar que yo no sé nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No es todo blanco o negro. La exageración, dar una importancia desmesurada a los aspectos negativos, sean reales o no, que ocurren, o a sus consecuencias. Verán que no sé realizar una presentación y me van a despedir o no me van a contratar más. Las etiquetas, confundir la parte con el todo, realizar una valoración estereotipada y simplificadora. Verán que titubeo. Y cuando hago la presentación se darán cuenta que soy un desastre como profesional.
empezamos a ver cómo esto nos repercute a todos. Todos pasamos por estas disonancias, pero son disonancias. Es nuestro observador que no está entendiendo toda la información de la realidad. Cuando tenemos muchísimo puesto en el afuera, en una búsqueda constante de reconocimiento, le vamos a dar una excesiva importancia a la opinión de los demás, que puede llevar a no hacer las cosas, a no exponernos, porque si me expongo puedo, y es posible, recibir críticas o valoraciones negativas. Y de esto les hablé en el podcast anterior, de los contextos de la búsqueda y de que no todo lo que se dice también es verdad. Hay que llevar a entender la nueva información. Cuando lo que hacemos no se ajusta a nuestras expectativas, porque cuando ponemos la vara tan alta, nos obligamos a conseguir grandes éxitos, a ser millonario en 5 minutos, ¿sí? Nos puede generar una presión excesiva y hacer que olvidemos la importancia de los pequeños logros y avances, y que en muchos casos no son tan pequeños. La excesiva autocrítica y por ende el sentimiento de culpa nos hace centrarnos de manera reiterada en esos errores, y la tendencia a culpabilizarnos nos va generando inseguridad con respecto a lo que somos capaces, porque focalizarnos en lo negativo nos termina drenando, agotando, y eso va a ser nuestra dificultad a la hora de desempeñarnos y va a condicionar la forma en la que afrontamos futuros proyectos. El perfeccionismo, que tiene estos estándares altísimos y criterios inflexibles, puede generar muchísima angustia y estrés. Si nos ponemos resultados perfectos, sentiremos una sensación de fracaso crónico al no estar nunca satisfechos con lo realizado. Una falta de autoconfianza nos deja con una autoestima por el piso que nos va a predisponer a todo este pensamiento negativo. Porque en ese momento no creemos en nuestras capacidades e incluso podemos no verlas. Entonces va a generar estrategias evitativas en vez de estrategias de afrontamiento y resolución de problemas. La excesiva focalización en los resultados tiene un gran riesgo, que es medir los proyectos en función de criterios inadecuados. El verdadero valor de un proyecto a veces no es tan fácil de identificar. Depende de un montón de factores coyunturales, temporales y otros, personales incluso. Energéticos si nos queremos atrever a mirar. Lo importante es haber orientado el esfuerzo por nuestros objetivos y aspiraciones y haber aprendido de la experiencia y el proceso. Y sin duda, la baja tolerancia a la frustración, con una inadecuada gestión emocional, que es importante tomar, es cómo lideramos la realidad para avanzar hacia nuestras metas. La regulación emocional cuando las cosas no salen como esperamos y cómo aceptamos las emociones que nos pueden resultar menos cómodas es fundamental para mantenernos en el proyecto y no colgar los botines, no renunciar ante las primeras dificultades. Entonces, establecer metas realistas y alcanzables nos permite ir regulando todos estos elementos distractores. Considerar nuestras oportunidades de aprendizaje como errores o como fracasos es un enemigo de nuestro crecimiento. Recrear nuestros errores constantemente en la cabeza nos hace vivenciarlos 1000 veces cuando no es la realidad. Cuando nos decimos no puedo, no intento, ya perdimos el partido ahí.
Cuando nos exigimos un resultado perfecto, tenemos la garantía del desastre. No es relevante hacerlo todo bien a la primera. No es lo más importante. Lo más importante es haber arrancado. No conseguir las cosas tal y cual esperamos no es un error. Es una oportunidad. Y eso quiero que te lleves hoy, parte de esta conversación. Y quiero decirte que también estuve ahí. Parte de mi aprendizaje como coach fue trabajar la armadura de la sobreexigencia. Sobre todo porque yo vengo de una mirada técnica, ¿no? Entonces para mí fue todo un desafío y me encontré cómo me defendía desde ahí. Y perdí muchísimos partidos por quedarme ahí. Hoy me animo a ser más creativa como coach creativo. Hoy me animo a poder enseñar y adaptarme a las nuevas realidades, a poder aceptarme de una manera distinta, desafiando mis propios cánones. Pero por sobre todo me animo a estar acá, equivocándome, juzgándome, pero entendiendo que el mensaje es más importante que todo lo que no estoy haciendo tan bien. Pero sé que voy a ir aprendiendo, voy a ir mejorando, voy a ir entendiendo las herramientas tecnológicas, me voy a ir amigando con algunas cosas, me voy a desafiar para hacerlo mejor y no quedarme en la excusa. Y este es el mejor regalo que tengo para darte a vos, que formás parte de la academia, que formás parte de los espacios de mentoring o de coaching ejecutivo, que formás parte del alumnado en la facultad. Para vos, que todo esto es algo muy gigante, espero que estas palabras te hayan dado a vos la reflexión, la semilla de una nueva realidad que podés crear. Si algo de esperanza te da esto, estoy haciendo las cosas bien. Seguime en redes. Gracias.